flecha es continua, y si es de control temporal, será discontinuo, pero es un dato. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué indica? Indica dato en movimiento, que va de un lugar a otro lugar. Ustedes se tienen que imaginar como de algo que va, que pasa de un lugar. O sea, si está en reposo, tenemos que dibujarlo en un almacén. Pero si lo vamos a trasladar para hacer un proceso, para cambiarlo de lugar, para lo que fuere, ahí tenemos que trabajar con las flechas. El dato en movimiento no tiene por qué ser dato de tipo de computadora, digamos, o sea, paquete de datos que venga de algún lugar. Puede ser la factura que se traslada de un lugar a otro y que va una persona caminando y la lleva, por ejemplo, ¿no? O puede ser una mercadería que se saca del almacén y va a despacho. Si nosotros estamos estudiando ese tipo de flujos, lo podemos llegar a considerar. O la factura que pasa del lugar donde se hace la factura, el papel me refiero, al lugar de despacho, porque tiene que estar adosada una copia ahí. O sea que es lo mismo que en el caso del almacén. Puede ser un elemento físico, no tiene por qué ser algo así de la informatizada. ¿Sí? Bien. Tiene que estar rotulada. Todas las flechas, todas tienen que estar rotuladas, porque si nosotros ponemos una flecha y no tiene rótulo, no sabemos qué traslada ahí, qué está trasladada. Los nombres tienen que ser el nombre del dato o del paquete de datos, y tiene que estar definido en un lugar especial, o sea, en un documento especial que se llama diccionario de datos, y que voy a explicar después un poquito más adelante, la semana que viene, qué es lo que significa. Bien. Acá ustedes pongan, fíjense que yo puse code cliente de esta manera, y yo voy a definir en el diccionario de datos que code cliente contiene el código del cliente que tiene tal formato. Es decir, o sea, el número, vamos a suponer, ¿no? Y como yo no usé ese código cliente para fijarme si en el almacén existía, este código cliente pasó aquí como dato para hacer la búsqueda, digamos, y tiene el mismo nombre porque se trata exactamente del mismo dato, ¿se entiende? Ahora acá, lo que me devolvió no fue código de cliente, porque ese sería esos 6 números. Me devolvió un paquete de datos que va a tener el nombre, el apellido, la dirección y lo que yo quiera poner. ¿Se entiende? Que también va a estar definido en el diccionario qué composición tiene. ¿Se entiende hasta ahora? Entonces, ¿qué es lo que va? Va un nombre que me indica lo más claramente posible qué es lo que contiene ese dato o paquete de datos. Por otro lado, la dirección de la flecha me indica la dirección en que yo estoy trasladando la información, o sea, el dato, ¿entiende? Entonces, acá yo estoy trasladando el código del cliente para efectuar este proceso, y acá yo estoy enviando desde el proceso una información pertinente a mi cliente. ¿Se entiende? Los flujos de diálogo, ya les digo, se pueden poner únicamente cuando se trata del mismo paquete de datos, exactamente el mismo contenido. O sea que si hay alguna variación en el contenido, por poco que sea, o sea, que indicó una transformación, entonces no lo puedo poner en el flujo. Y por supuesto que tiene que ir y volver al mismo lugar. No entiendo el uso entonces. Por ejemplo, a ¿Qué veces, va y viene si no cambia? a veces, por ejemplo, a un flujo puede venir algo que requiere, por ejemplo, que se viene una pregunta que obtiene una respuesta pautada y se coloca en el mismo paquete. Ah, está bien. Por ejemplo, que en general, yo general uso poco porque da lugar a malos entendidos a veces, ¿no? Pero bueno, sí. Algunos pueden llegar a utilizar, pero lo que no se tiene que confundir es que haya cambios. Si yo le agregué algo, le saqué algo a la estructura del paquete de datos, entonces no lo debo usar. Bueno, para construir un DFD, que la clase que viene vamos a construir primero, como ejemplo, ¿sí?
nombres que tengan un significado que claramente represente lo que está haciendo o el contenido. No hay que poner nombres extraños o cosas que no me definan, porque tienen que tener en cuenta que este dibujo va para una persona y esa persona a borde de vista tiene que darse cuenta de qué estamos hablando. Por lo tanto, si yo quiero, qué sé yo, un almacén de clientes, le tengo que poner clientes y no le tengo que poner, qué sé yo, algún nombre vaguito, no sé, porque se me ocurrió. No, tiene que tener significado. Los procesos deben estar, o sea, las burbujas tienen que estar numeradas, porque así es más fácil hacer el seguimiento. Los DFD, generalmente uno los empieza a hacer, le queda un podrido, lo tienen que volver a hacer. Y tenés que hacerlo varias veces hasta que quede claro, que no tenga dentro de lo posible, ¿no? Líneas que cruzan, flujos que se cruzan de un lado para otro, o sea, tenemos que tratar de hacerlo además que quede estético y lo más claro posible. Así que tenés que dibujarlos unas cuantas veces. Y esto lo tenemos que hacer antes de pasarlo a la computadora, a la herramienta que es, porque en la herramienta que es después empezamos a hacer muchos líos y tenemos que andar corriendo cosas de lugar y eso, ¿no? No es que no se pueda, pero yo siempre digo dibujen a mano, por lo menos grosso modo, como debería quedar el DFD y después pasa, ¿no? Cuando los DFD son muy complejos, hay que dividirlos, hay que hacer procesos de alineamiento que después vamos a ver cómo se hace. Los DFD, por regla general, más de 10 burbujas no deben formular. Y acuérdense que eso me tiene que representar un sistema. Así que si hay, lo que podemos hacer es tomar una de esas burbujas y desglosarla después en sus procesos. Y así sucesivamente. Más de 5 subprocesos de alineamiento hacia abajo no debemos tener, porque entonces quiere decir que hay algo que está fallando. Recuerden que estos son estudios globales, no estamos haciendo el detalle. Por ejemplo, en el DFD general que hacemos, no vamos a poner si el cliente tiene que entrar en un login, no vamos a poner todo el proceso de validación del login, porque eso es algo que es automático, igual que por ejemplo los ABM, casi siempre es una burbuja que dice ABM, se conecta con el almacén que corresponda y listo. No podemos hacer paso por paso qué es una alta, que en el tal caso que va, se pregunta si no está, entonces se pide los datos, hace una alta, porque son procesos que son habituales y que no tienen cosas raras, a menos de que, bueno, uno decida por alguna razón específica hacerlo, ¿no? ¿Se entiende? Bien. La consistencia de un DFD es que tiene que ser consistente con cualquier elemento, ya sea con DFDs de desglose que hayamos hecho o con otros modelos que estén interrelacionados con él, por ejemplo con los diseños de las bases de datos. Si yo tengo acá un almacén, esto va a estar relacionado posiblemente con, vamos a suponer que esto sea una base de datos, ¿no? Que esto, después voy a tener que hacer el modelo relacional de esa base de datos. Y los datos que yo vaya a ver, como por ejemplo ese código del cliente, en alguna parte va a tener que estar. Eso se llama consistencia, o sea que lo que yo voy a poner acá y el paquete de datos del cliente tiene que tener los datos que van a estar realmente en la base de datos. ¿Se entiende? Por lo tanto, a eso es lo que se llama consistencia. Yo no puedo buscar acá información que es inexistente, que no está. Y para eso en el DER, por ejemplo, tengo que haber, en el diagrama de entidad-relación, tengo que haber definido y me tengo que haber fijado que esté lo que yo necesito para hacer el tema. ¿Se entiende? Bueno, esos son la consistencia. Bueno, errores que se pueden llevar a ver, los llamados sumideros infinitos. Fíjense, acá tengo información que entra y no sale nada. Ahí se hace un proceso y no tiene ningún resultado. Eso es un error. Eso hay que corregir. Otro error. Le llamamos las milagros. ¿Por qué? Porque sin tener ninguna entrada, de repente sale por generación espontánea, ¿no? Un montón de información desparramada. Entonces, también es un error. Por lo menos tiene que tener una entrada. Puede tener una sola entrada y un montón de salidas, o un montón de entradas y una sola salida.
O puede tener varias entradas y varias salidas, de eso no hay ningún problema, pero tiene que haber entradas y tiene que haber salidas. Bueno, y después hay otro caso que se le llama el agujero gris, que es cuando entra información y sale información, pero que no tiene consistencia con respecto a lo que tiene que realizar el proceso. Acá dice, entra A, entra B, está bien. Hago una suma y después, en vez de salir de Z, que sería lo correcto, me sale algo que nada que ver con el proceso. Eso es también un error, a veces es más difícil de ubicarlo, nosotros son más fáciles, pero es un error, así que siempre que nosotros hagamos un proceso, las entradas y las salidas tienen que estar relacionadas con lo que vamos a hacer. ¿Sí? Nosotros, con el código de clientes, el ejemplo que está ahí, que dice, por ejemplo, que no fuera validar clientes, sino otro tipo de función y podría sacar en vez de... Por ejemplo, controlar número de factura, claro, qué sé yo, y yo no estoy entrando código de cliente y saque la factura. y ¿no? tendría que entrar, puede ser que entre código de cliente, pero además tendría que entrar, por ejemplo, el número de factura o alguna relación que me relacione con la factura. Por ejemplo, datos directamente relacionados con el cliente, por ejemplo, nombre, apellido, todo eso, pero separados en vez de un paquete de datos se podría. No, se puede, sí. Ahora, normalmente uno en los DPE evita poner burbujas. Además, si vos definís en el diccionario de datos que el dato cliente va a tener nombre, apellido, domicilio, qué sé yo, estado de la cuenta y un montón de datos, Sí, no vas a poner toda esa descripción, pero podés mandar. Claro. Pues yo acá puedo poner que devuelve datos cliente más, qué sé yo, estado. Porque estado es un punto especial que yo después voy a utilizarlo para otra cosa. Entonces puedo, en ese caso se suman, o sea, se ponen como agregados, porque la suma no es suma aritmética, sino que es concatenación de paquetes, en este caso, ¿no? Pero sí, se puede mandar varias informaciones en un mismo flujo, siempre y cuando esté contenida en el lugar que la querés sacar, porque si este estado viene de otro lado, pues entonces lo puedo mandar por el lado de ¿se entiende? Sí. Bien. Profesora, una consulta. Lo que dijo del diagrama de entidad-relación, eso se pueden ir haciendo en conjunto, digamos, las dos cosas, ¿no? Porque no puedo generar enter sin saber cómo más o menos cómo va a funcionar, ni al revés tampoco. Sí, en general lo vas haciendo más. La mayoría de estos modelos los haces teniendo un papelerío, tenés que tener una buena mesa, un papelerío impresionante. Exacto, mientras vas porque armando. creo que ha hecho que, por ejemplo, tengo que saber de datos de clientes del TER. Sí, porque se supone que en el proceso lo voy a utilizar, digamos, pero conjuntamente tengo que estar haciendo las cosas. Si no, es imposible. O por lo menos ir definiendo lo básico, igual que el diccionario se va definiendo mientras vas haciendo Está bien, en paralelo. O sea, hay varias herramientas que tenés que ir haciendo medio paralelo porque no queda otra. El diagrama de transición de estado, si tenés flujos de control, por ejemplo, también tenés que ir viendo qué pasa con esos estados. Y tenés que hacer los diagramas. Entonces sí, los diagramas, este tipo de diagramas, se van haciendo más o menos todos en paralelo. Uno puede dedicar más tiempo a depurar uno, a depurar otro, pero son toda una serie de diagramas que van haciendo más o menos al mismo tiempo. Bien. Procesos no etiquetados o flujos no etiquetados, obviamente no puede haber, no puedo tener flechas que no tengan su nombre, no puedo tener procesos que no tengan descripción correcta y su secuencia, ¿no? A veces puede llegar a pasar en algunas veces que cuando se etiqueta mal algo o no se sabe qué ponerle, hay que estudiar por qué. Porque si vos no sabes cómo etiquetar un proceso, es porque no tenés claro qué hace ese proceso. Si no, te lo tendrías que ponerlo tranquilamente. Y los paquetes también. Si vos conectás acá, por ejemplo, este con este, y no le pones qué mandás o qué recibís, ¿no? ¿Qué mandás en este caso? Puede ser o que esté incorrecto, o que no corresponda con ese almacén, o que algo pase. O sea, eso no puede estar. Bien. ¿Puede haber una entidad externa que no conozcamos el nombre? Y de alguna manera la tenés que definir, porque si no, ¿cómo sabés qué información te tiene que saber? Entonces, yo recibo un código, pero no sé de qué. ¿Y qué hago con ese código? O sea, tenés que saber de dónde lo recibís. ¿Entiendes? O sea,
por lo menos tenés que identificar de una manera, que quede claro. Los almacenes solo lectura, solo escritura, están bien, no es que sean siempre, pero en general los almacenes que se usan es porque tienen entradas y salidas. Puede haber almacenes de solo escritura o de solo lectura cuando son almacenes terminales que después van a ser utilizados. Por ejemplo, cuando vos tenés un almacén donde se guardan saldo de todos los clientes porque va a usar contabilidad. Entonces, no hay como un intercambio con este sistema, pero sí se necesita guardarlo porque lo va a usar otro sistema, otro sector o lo que fuere, ¿no? O sea que generalmente son lo que se llaman almacenes fronterizos, están en el ambiente, interactúan, pero su función específica es poder conectar con otros sectores o con otros sistemas, ¿sí? Entonces ahí puede ser que haya de solo escritura o de solo lectura, pero si son almacenes que utilizamos dentro del sistema nuestro, tiene que haber lectura y escritura. Es muy raro, puede llegar a haber algún caso, pero es muy raro que uno se dedica a guardar información y no le sirva. Bueno, estos análisis, que después lo vamos a ver con ejemplos más en detalle en la próxima, es cuando yo en un determinado nivel, o sea, los DFD, cuando son muy largos, el desglose de niveles se hace si es necesario, si no, no. Cuando son muy largos, podemos hacer una burbuja que me represente varios procesos internos. Pero después tengo que explicar cómo son esos procesos internos. Entonces yo a esta burbuja, que la tengo en una determinada página, después en otra página, le pongo el nombre de la burbuja y cuál es el número que le corresponde y desgloso las funciones que estarían metidas acá adentro. ¿Se entiende? Es como abrir el panorama. Eso es muy común, porque es muy raro que un sistema, sobre todo si es medio complejo, entre 10 o 12 burbujas. En general hay que después abrirlo. Entonces, tenemos que sería un nivel y después los niveles. Por lo menos vamos a tener dos niveles, que lo vamos a ver en la clase que viene. Uno es el nivel 0. El nivel 0 se llama modelo ambiental. Lo voy a explicar en la próxima clase. Y después, el primer nivel, llamado nivel 1, es el primer nivel del modelo de comportamiento que también voy a explicar en la próxima clase. Lo que es. ¿Sí? En el modelo de comportamiento, el nivel 1 podemos después desglosarlo. Nivel 2, nivel 3, nivel 4. Los niveles son por burbuja. Yo puedo tener una burbuja que tenga un nivel, otra burbuja que tenga 5 niveles y otras que no tengan ninguno. ¿Se entiende? No es que obligatoriamente tengo que desglosar todas las burbujas de un determinado nivel, sino aquellas que se necesitan, nada más. Y no se puede desglosar infinitamente, digamos. Tiene que desglosarse hasta cierto nivel, si no, algo está fallando. Entonces, los niveles 7, 8 burbujas, 10 como máximo, no se debe tener. 8 niveles en un DFD es demasiado. Realmente se usan 5. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que cada burbuja que voy haciendo estoy ampliando el problema, y cada una de esas burbujas después va a estar relacionada con la especificación del proceso que va a traer como consecuencia un programa. O sea que si ustedes tienen 5 burbujas y cada una de ellas las desglosan en 3, al siguiente nivel, ¿cuánto van a tener? Y si lo desglosan de vuelta, ¿cuánto van a tener? O sea, se va haciendo grande, o sea, se desglosa si es necesario y hasta que no es necesario. Y si uno ve que la cosa no va, tiene que reestudiar el sistema, a ver, pensarlo de otra manera. ¿Sí? Bien. Bueno, cada burbuja puede o no tener niveles de desglose. Los DFD tienen que estar hechos para ser mostrados al usuario y que el usuario lo entienda, sea o no informático. O sea, al gerente de la empresa que nos contrató, al tipo analista de sistema que después se va a ocupar del mantenimiento, e incluso, dependiendo del nivel
ver si es necesario o no, podemos mostrarles partes de FD al jefe del sector que nos interesa que vea, porque los tienen que revisar y discutirlo con uno para ver si refleja lo que tiene que devolver, lo que tiene que hacer. Obviamente todos los niveles tienen que estar consistentes. Los almacenes que se utilizan se muestran en todos los niveles, eso también lo vamos a ver en la próxima clase. Es un elemento que se repite, mientras que otros elementos no se deben repetir. Esos son. Y los terminadores solamente se muestran, por regla general, la mayoría, en los niveles más altos y después se dejan de mostrar. No se pone. Aunque yo he visto algunos que se ponen igual, ¿no? Pero en general se recomienda para no rellenar de tantas cosas los diagramas. Igual. Bueno, estas cosas las vamos a seguir viendo la clase que viene más en detalle. Los depósitos de datos no pueden estar unidos sin tener un proceso en el medio. O sea, la información no puede saltar de un depósito en reposo a otro depósito en reposo, no. Tiene que haber algo que lo saque de un lado y lo ponga en el otro. Después, bueno, los depósitos de datos, salvo el caso que pertenezcan al ambiente, que ya vamos a ver, tienen que tener entrada y salida. Bueno, algo parecido a lo que ya he dicho. Después, el agente externo no debe comunicarse con un depósito en forma directa, sino a través de un proceso. Después, las vinculaciones entre agentes externos no nos interesan, no se contemplan porque son cosas externas a nuestro sistema. Bueno, todos ¿cómo se llama? Las burbujas tienen que tener un flujo de entrada y un flujo de salida, por lo menos, y no puede haber algunos de los casos que yo estoy explicando como que sean todas entradas, todas salidas o cosas raras en el medio. Bien. ¿Sí? Pero ahí no hay un proceso en el medio. Ahí le puso sistema y ¿Por qué esto lo puse como ejemplo? no, como ahí dice que tiene que haber un proceso en el medio. Pero por supuesto, eso lo puse como ejemplo, justamente indicando que esto no puede ser. Lo puse como ejemplo diciendo que las relaciones entre terminadores no nos interesan porque no afectan al sistema. Bueno, este tema lo vamos a seguir la clase que viene y vamos a empezar a hacer los primeros ejercicios y ya ustedes pueden empezar a ver los aspectos funcionales del sistema.